Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Campeón, campeona, ¿cómo te va? Yo soy Francisco Campoy y si estás viendo este video, estás viendo el episodio número 30 de Pregúntame, campeón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Campeón, campeona. No, pues ya. Bueno, entonces, ayer recibí muchas preguntas con relación a esto de los tipos de liderazgo, así que voy a explicarte un poco cómo funciona. Bueno, campeón, pues en este episodio, en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de liderazgo. Esto más que surgir por una pregunta, surgió porque ayer me puse a enviar un audio y en el audio hablaba de los diferentes tipos de liderazgo. Y bueno, surgieron tantas preguntas del tema y todo que decidí hacerlo mejor un episodio completo de Pregúntame, campeón. Creo que vale la pena. Y la idea es esta, ¿ok? No sé si te ha pasado que de repente lees un libro de John C. Maxwell o de Stephen R. Covey o de alguno de estas personas que hablan de liderazgo y te das cuenta que en realidad no te apacha, no sé, como que no es lo tuyo. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que había gente que me decía, es que tienes que dar seguimiento a la actividad, pon mucho enfoque en la actividad, revise que la actividad esté bien hecha. Y al final me fui dando cuenta que no era algo que se me diera naturalmente. A mí dar seguimiento a la actividad me cuesta mucho trabajo. Entonces, no sé, a lo mejor tú siendo un tipo de líder te das cuenta que hay ciertas cosas que no te machan, que te cuestan trabajo. Y de eso se tratan los diferentes tipos de liderazgo. Hay 4 tipos de liderazgo básico y un quinto que ahorita te hablo. El primer tipo de liderazgo es el liderazgo creativo. Steve Jobs era muy buen líder creativo, Bill Gates es un muy buen líder creativo. ¿Qué es un líder creativo? Los líderes creativos son aquellos que pueden generar un muy buen plan, normalmente están constantemente haciendo planes, y determinan las actividades que una persona debe de hacer, ¿no? Entonces, son muy buenos para decirte, mira, este es el plan, estas son las actividades que hay que hacer, ahora hazlas, pero son pésimos para dar seguimiento a esas actividades, ¿no? Ese es el tipo de liderazgo creativo. Luego tienes otro tipo de liderazgo, el liderazgo colaborativo. El liderazgo colaborativo es un liderazgo que se preocupa más por saber cómo están las personas, por estar en constante contacto con ellas. Es el típico líder de ventas que va a agarrar las maletas, decir, vámonos a vender y va a llevar a todo el mundo a vender y se va a ir con toda su gente a vender y va a estar en el campo con ellos. Ese es el típico líder colaborativo. Son personas que son más buenas conectando con las personas, ¿no? Contactas mejor con otros desde un punto de vista personal y eso te ayuda mucho, ¿no? Tienes un tercer tipo de liderazgo que es el liderazgo consultivo. El liderazgo consultivo son personas que son muy buenas para dar seguimiento a la actividad y sobre todo son muy buenos para saber con relación al entorno, ¿sí?, qué actividades son necesarias. No qué acciones, sino cómo está dándose la actividad. Si la actividad está dando un buen resultado, cómo lo está dando, ¿sí? Que todo el mundo realmente termine en tiempo esas actividades, que se ajusten a un calendario. Son gente que son muy buenos para dar seguimiento. Y por último tenemos un liderazgo que se llama liderazgo calculador. Liderazgo calculador es un tipo de liderazgo más bien del pensamiento, mucho más de números, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, como un Mark Zuckerberg o a lo mejor como un Rockefeller, ¿no? Que son gente que ve a las personas pero desde atrás, ve la efectividad, la actividad que están haciendo, pero la ven sin tener que tocar a la gente, lo ven a través de los números. Son los 4 tipos de liderazgo que existen. Hay un quinto liderazgo que este es independientemente de tu carácter o de tu personalidad, es muy bueno, se llama liderazgo contributivo. Y el liderazgo contributivo básicamente consiste en tener la capacidad, ¿no?, de crear una visión que aporte valor en la vida de los demás. Es decir, los líderes contributivos son aquellos que no solamente piensan en su beneficio, sino que ven en cómo aportan en la vida de otras personas. Y esto es una cosa que es independiente de tu personalidad. Por ejemplo, Mark Zuckerberg decía el otro día, en una entrevista que escuché, que la razón por la que Facebook está creciendo es porque a pesar de que él no es el mejor tratando a la gente, ¿no?, a pesar de que él es más un señor de números, de sistemas, al tener una misión y saber cómo crear un muy buen sistema para que cada persona, su trabajo afecte a millones de personas, atraen a personas que tienen muchas capacidades por eso. Esto quiere decir que atraen por ejemplo, a un programador y saben que un programador va a afectar aproximadamente a 2 millones de personas. Es decir, con su trabajo va a llegar a 2 millones de personas. Entonces, imagínate decirle a una persona, cuando tú entras a mi empresa, tu trabajo va a beneficiar a 2 millones de personas. Eso es contributivo, ¿sí? A pesar de que él ve los números, él analiza, ve los sistemas, sabe lo que pasa, ¿sí? No es tan bueno conectando con la gente, tiene un propósito mayor que hace que la gente conecte con él. Entonces, descubre cuál es tu liderazgo, cuál es el tipo de liderazgo que tú tienes y refuérzate y apóyate en ese tipo de liderazgo para poder crecer tu organización. Nos estamos viendo, campeón, campeona. Que tengas un muy buen día. Bye.